Bueno, ahí está, ¿no? Tenemos en el aula virtual. Tenemos dentro lo que es MySQL Vistas, no, MySQL Funciones, clase 9, ¿sí? Y aquí tenemos estos cuatro scripts, ¿sí? El otro día habíamos visto este, ¿no? El final, funciones de manejo de cadenas. Así que le hacemos un rápido raconto de estos, ¿sí? Y después ya continuamos con el resto. Bueno, en cuanto a manejo de cadenas, tenemos esto, ¿no? Por ejemplo, la función OR, ¿no? Orden, ¿eh? Lo que te devuelve este es código ASCII del carácter, ¿no? Que estamos usando. Ahora se los comparto. Ahí se está bien. Bueno, entonces decíamos esto, ¿no? La función OR devuelve el ASCII del carácter, ¿no? Por ejemplo, la mayúscula es 65, ¿no? Si pongo, por ejemplo, la minúscula, ejecutamos, te devuelve el 97. ¿Sí? O sea, primero aparecen en el ASCII las mayúsculas y luego las minúsculas, ¿sí? Tomemos, por ejemplo, el arroba, ¿no? Que es el famoso 64, ¿no? Muy bien, al 64. Y tenemos el ASCII de ese carácter. ¿Mm? Todo lo que hemos estado antes. Por un lado. Después tenemos, bueno, select char. Este lo que hace es, pasar varios parámetros y te retorna al revés, ¿no? O sea, vos le pasas el ASCII y te retorna el character, o sea, el carácter, ¿no? Bueno, concat, creo que este ya lo conocemos, ¿no? Concatena cadena de caracteres. Acá estamos concatenando tres literales, ¿sí? ¿Sí? Hay un espacio allí, si no hubiese este espacio, vamos a agrandarlo a propósito. Entonces, todo ese espacio se va reflejado en la consola de salida, ¿sí? Bien. También podemos concatenar con algún word separator, ¿no? WS, concat WS. Puede ser con, no sé, barra, guión, ¿no? Por ejemplo, en este caso estoy separando este listado con guión. Vamos a operar, por ejemplo, con la barra. Si lo tenemos, ¿sí? Bueno, y luego tenemos el finding set. Estos son como bastante. Dice Belén, ese no lo conocía. Está bueno, sí, sí, el de separador ese está bueno. Sí, todos los lenguajes tienen, hay alguna función o método, ¿no? Para separar, por ejemplo, valores de un listado y bueno, luego los mandás a una colección de string, por ejemplo, ¿sí? Claro, y de ahí lo volcás a la interfaz gráfica, ¿no? Bueno, y este otro lo que hace es, bueno, buscar una expresión dentro de la cadena, a ver en qué posición está, digamos, ¿sí? Siempre la primera se toma como número uno. Luego fíjate que buen día y está aquí, ¿no? Está bien, o sea que es bienvenido uno, hola 2, buen día 3, ¿sí? Vamos a probar con otra cosa, por ejemplo, hola. Y está bien, en este caso nos devuelve la segunda posición, ¿sí? Si le mando cualquier cosa, no está dentro de la lista, devuelve cero. Bueno, bien. Tienes el leng, este sí, ya creo que lo conocen, devuelve la cantidad de caracteres.
Si vos necesitas por algún motivo, eh, no sé, por ejemplo, devolver este valor como su consulta de otra consulta más grande, siempre tenés la posibilidad de utilizar la tabla virtual dual, ¿no? Y se acuerdan que dual en MySQL es una tabla virtual que se crea cuando generas una base de datos, ¿sí? Entonces, bueno, podés hacer esto y sería lo que devuelve una subconsulta, ¿no? Vamos a tener otra consulta más grande. E incluso eso te permite también poner alias. Por ejemplo, as de longitud. Entonces, sí, ahí necesito, digamos, ¿cierto? Sí, de esa tabla virtual. Bien. Sí, esta leng es una de las que más usamos, ¿no? Creo que se utilizan en todos los lenguajes, ¿no? En Java, en PHP, sí, sí. Siempre tenemos un, bueno, punto .NET también, ¿no? Punto .NET es el atributo leng. Así que, bueno, locate es para localizar un carácter dentro de una cadena. Aquí va a retornar 2 porque la C es tomada como uno, ¿no? La posición uno luego la 2 así que aparece allí, ¿no? Así como para encontrar un carácter dentro de una cadena viene bien locate. Position es muy similar. Fíjense que en este caso se busca la O, me va a retornar. Supongo que uno 2 3 4 5 6 7 8. Está en la posición 8. Es lo que nos devuelve, ¿sí? Pero fíjense que son muy similares, ¿no? Entre locate y position. Cambia un poco la sintaxis, ¿no? Pero se entiende, ¿no? O sea, son muy similares. Bueno, después locate también lo puedes usar no solo con un carácter, sino con más de uno. Por ejemplo, AR, aquí estaría en la posición 2. Comienza, ¿no? En la posición 2. Esto uno indica la primera aparición o ocurrencia, ¿no? De esa expresión. Bien. Inst, bueno, bastante similar al anterior que vimos. Fija dentro de la cadena dónde está esa expresión, ¿no? Bueno, solo que en este caso no tiene más cantidad de parámetros como locate, más acotada, ¿no? Bien. Después tienen, bueno, el left path lo que hace es completar con ceros a la izquierda de esta expresión. De modo tal que acá le estoy diciendo 10. ¿No? O sea, la cantidad total de caracteres de esa cadena. O sea, en total tiene 10 caracteres, ¿no? Y le pusiera, por ejemplo, 15. Entonces completa con... En total son 15. Y para tener 15, bueno, completa con 11 ceros. Bueno, el de RPAT al revés, a la derecha, ¿no? Relleno. Bueno, y luego tenemos left y right. En este caso lo que hace es tomar parte de esta cadena, hace un desplazamiento, ¿no es cierto? ¿Sí? De izquierda a derecha, siendo la B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por el espacio en blanco también cuenta, 8, o sea que hasta acá, ¿no? Estaría mostrando, ¿sí? Bueno, por ejemplo, 5, muestra solamente bueno, ¿no? Hasta acá, los 5 primeros caracteres. Bueno, right lo mismo, solamente right comienza de derecha a izquierda, es al revés, ¿no? De acá para, de atrás para adelante, digamos. Así que bueno, pero después es lo mismo. En sí, este es un método universal, ¿no? Que tiene casi todos los lenguajes. Es un poco más completo, ¿no? Que los anteriores, ya que te muestra un offset
y un desplazamiento a partir del cual luego muestra los 5 siguientes caracteres. Es como el limit, ¿se acuerdan? El cláusula limit de doble argumento, ¿no? Bueno, si se corre 3, 1, 2, 3, o sea, a partir de acá, 5 caracteres siguientes. Así que me dice enas, ¿no? Claro. Aquí el espacio en blanco también lo cuento. Voy a arrancar, por ejemplo, en cero. Los 5 siguientes caracteres a partir del primero, digamos. En cero no, en uno. Y me pone buena. Bueno, ahí entra Andrea a tomar la lista, chicos, y seguimos, ¿sí? Hola, André, ¿cómo estás? ¿Bien? Y no te Hola, escucho. Ahora sí. un Oh, beso, Jorge. Yo no te bueno, veo. gracias. Yo también ahí. Casa la Bueno, Jorge. entonces. Bueno, y te canto los presentes de Andrés. Decime. Dale, tenemos a Cardoso, Sí, Rojas, sí, Silva, sí, Tapia sí. y en Solís. Perfecto. Solo falta Correa. No, 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 está. Andrés Weixel, digamos, ¿sí? Lo que pasa es que tiene el apellido compuesto, por eso. Ah, sí, sí. O sea, Correa están Weixel. todos. Sí, sí, está el equipo completo. Así que- Bueno, ¿vos estás bien? No, no, estoy súper. Le comentaba a los chicos, a la mañana también me pasó lo mismo, ¿no? Por eso tuve que cortar un poquito antes. Me fui al médico, ¿viste? ¿Y qué te dijo, Jorge? No, corticoide me mandó, una rinolaringitis, ¿viste? Pero, No, qué cosa. Sí, rinofaringitis. te Rinofaringitis. súper congestionado. No, no, no puedo más. Te digo la verdad que estoy. No puedo dormir, así que estoy tiradísimo, ¿viste? Pero, Bueno, bueno, Jorgito, que te mejores y buen fin de bueno, semana. dale, muchas gracias, un cariño para todos los que están allí, ¿eh? Gracias, Jorge. Nos Un vemos. beso. Besitos, chau, chau. Hasta luego. Bueno, listo, chicos. Sigamos ahí con esto. ¿Dónde estábamos? Aquí. Bueno, miren, qué curioso, ¿no? Acá se ven las dos formas que tiene el argumento de SupString. Es lo mismo, ¿no? Miren, voy a poner aquí tres. Son dos expresiones equivalentes, ¿no? Estas dos hacen exactamente lo mismo. Pero bueno, desde tres para los cinco siguientes, perdón, cinco siguientes caracteres. Bueno, otra función equivalente es el mit. Miren que tiene la misma forma que el SupString, ¿no? Así que como que hay más de una forma de hacerlo. Bueno, y ¿qué pasa si no le pasamos el tercer parámetro? Lo que está haciendo es que se corre 4 desde el comienzo, o sea, uno 2 3 4, o sea, a partir de la G, ¿no? Y de allí hasta el final muestra todo, ¿sí? Por eso es muy útil la función SupString que, insisto, la tiene Java, la tiene PHP, entre otros, ¿no? Bueno, la forma equivalente, ¿no? El SupString, el from, en este caso no tiene el for, ¿no? Como antes. Y luego tienen, bueno, una variante del SupString index, donde te muestra la primera ocurrencia de AR dentro de esta cadena. Y bueno, a partir de ella, digamos, bueno, te retorna la M, ¿no? Es decir, te retorna lo anterior, vamos a decir, ¿no? ¿Sí? Es decir, a partir de esta AR, que es la primera ocurrencia, ¿sí? Muestra solamente lo anterior. Si queremos mostrar lo posterior, bueno, tendrá que usar un valor negativo en el tercer parámetro. En este caso es la segunda ocurrencia, pero comenzando desde el final, ¿no? Así que bueno, primera ocurrencia aquí,
segunda ocurrencia aquí, y de allí está mostrando entonces todo lo posterior. Bien, acá tenemos, bueno, miren, otro método universal, ¿no? Es decir, los trim. Lo que hacen los trim sacan espacios. Y esto viene bien cuando, por ejemplo, en una caja de texto, vieron que hay usuarios que dejan un espacio antes de empezar a escribir, ¿no? Eso estaría invalidando la validación, ¿no?, del formulario. Eh, bueno, con lo cual viene bien estos métodos, ¿no?, o funciones. Bien, saca espacios a la izquierda, a la derecha y a ambos lados con el trim. No sé si se va a notar aquí, ¿no? Pero bueno, apenas, ¿sí? Saca los espacios. Bien, y luego tienen... bueno, esto lo que hace es agregar, digamos, a la cabecera o a la cola, ¿no?, leading o trailing, ¿no? Agrega algún carácter, en este caso cero. Entonces fíjense que en este caso está quitándole, ¿no?, lo que está en los ceros de la cabecera, y en este otro caso con el trailing está sacando los ceros que están en la cola, el trail, ¿sí?, de la cadena. Bueno, sí, son variantes del tren, ¿sí? Bueno, también tiene una forma alternativa con el from, ¿sí? Y también tenemos el both, que bueno, de ambos lados, ¿no?, tanto izquierda como derecha, estará sacando los caracteres que allí citamos, ¿no?, que es el cero. Bien. Replace lo que hace es reemplazar parte de la cadena con algún carácter que le envíes. Por ejemplo, en este caso voy a reemplazar la X por la W, ¿sí? Se me queda armada una borrela allí. Lo veo. Bueno, repite, o sea, no hay mucho para decir aquí. La cantidad de veces que le indiques en el segundo parámetro. Reverse muestra al revés la cadena que le pase como argumento, o sea, la invierte. Y en el caso del insert, lo que hace es, digamos, a ver, a partir del segundo carácter y durante los 6 siguientes caracteres, coloca la X. Bien. Bueno, el lower lo que hace es pasar todo a minúsculas, ¿sí? Está su variante, ¿no?, lowercase, y uppercase también para pasar todo a mayúsculas, ¿sí? El string compare devuelve 1 0, que se puede asociar a true false si las cadenas son iguales o si son distintas, ¿sí? Un 1 si son distintas, un 0 devuelve si son iguales las cadenas. Bueno, acá hay un pequeño ejemplo, con la tabla de libros, cargando algunos registros y luego utilizando alguno de estas funciones. Por ejemplo, aquí lo que está haciendo, ¿se acuerdan, no? El concat de WS, o sea, el word separator, separa título y autor por guión. En el caso del left, bueno, lo que está haciendo es justamente poner esa cantidad de espacios, ¿no?, allí, a la izquierda. En el caso de el insert, ¿se acuerdan? Sí, estaría agregando edit a partir del carácter 1. Y lower y upper, bueno, pasan a minúscula y mayúscula. Podemos ir probando. Para eso, hagamos una base de datos.
funciones, entramos en ello. Vamos a crear la tabla de libros, tratamos registros, verificamos hasta aquí, ¿no? Que esté todo bien. Bien, entonces en el primero separa, ¿no? Título y libro con, o sea, el título y el autor con un guión. En el segundo muestra el título sacando los espacios a la izquierda. En el tercero va a tomar la editorial, la va a reemplazar por edit directamente porque me está diciendo que a partir del primer carácter, ¿no? De editorial, reemplace por esta cadena, o inserte esa cadena de reemplazo, y luego la body upper, esta, ¿eh? Muestra el título en minúsculas y la editorial en mayúsculas. ¿Sí? Bueno, hasta acá me siguieron, chicos. ¿Fuimos bien? Bueno, dale, buenísimo. Bien, vamos entonces a funciones matemáticas de otra script. Bueno, MySQL devuelve un null, ¿no? Cuando no puedo resolver alguna operación aritmética, por ejemplo, querer dividir por cero, ¿no? En este caso. Luego tenemos la función de valor absoluto, así que retorna el positivo. Sailing lo que hace es redondear el entero arriba, ¿sí? O floor para abajo, ¿no? Por eso es el piso, ¿no? Floor. Aquí estamos redondeados. Bueno, estos métodos también son universales, los tienen prácticamente todos los lenguajes, ¿no? Bien. Mod es el resto de la división. En este caso devuelve uno. Y en este caso sí, como es divisible 10 en 2 retorna a cero como resto, ¿no? El módulo. Bien. Aquí hay algunos otros ejemplos. Esta retorna uno, este 0. Bueno, Power es como Java, ¿no? O en otros lenguajes, como C Sharp. 2 elevado al cubo, ¿no? O sea, base elevada a la potencia, en el caso da 8, o 4 elevado al cubo da 64. Bien, round, bueno, esto ya lo conoce. Rondea, si querés puedes rondearlo a una cantidad de decimales determinado, ¿sí? Eh, o también se puede poner cero, lo mismo. Square lo que hace es saca la raíz cuadrada de un número, por ejemplo, la raíz cuadrada de 16, que es 4, ¿no? Devuelve el resultado. También en casi todos los lenguajes está, ¿no? El squared como método, ¿no? En el caso de Java está dentro del paquete de Java útil en la clase de mat y matemática. Bien, truncate
Es parecido al round, lo que pasa que este no redondea, sino que directamente corta en la cantidad de decimales que uno le indique, ¿no? Dos o tres decimales. O al entero, al igual que round. Bueno, son como bastante tranquilo. Se ve el Pokémon, dice, sí. Sí. Bueno, la tabla de libros ya la teníamos. Eh, bien, vamos a entonces a redondear para arriba o para abajo con Sailing y Flow, ¿sí? El precio de los productos. ¿Eh? Vamos a hacer primero la tabla original, sería decimales, ¿no? Muy bien, entonces redondea para arriba o para abajo. Y el truncate, en este caso, corta en un decimal el precio de los productos. Y muy bien. Bueno, hasta ahí me siguen, chicos. Funciones matemáticas son como bastante tranqui, ¿no? Bien, bueno, sigamos con el funciones para fechas. ¿M? Entonces, en este caso, estas son bastante útiles, algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, las que sacan diferencia de tiempo. Bueno, tenemos ahí un par de funciones, una para agregar o para otra para quitar un intervalo de tiempo a una fecha y hora dadas, ¿m? A una fecha dada. Por ejemplo, aquí, ¿no? La función addDate, esta la que hace le agrega un intervalo de 25 días. Es decir, a partir de esta fecha, que es el 10 de octubre del 2006, estoy agregando 25 días, con lo cual me voy al 4 de noviembre, ¿sí? De ese año. Con replicación, y lo podemos verificar. ¿Sí me siguen, chicos? Bueno, así como podemos sumar días, podemos sumar meses también. Así que aquí nos vamos de octubre del 2006 a marzo del 2007. Agregamos 5 meses. Nos queda 10 de marzo, ¿no? Ese formato japonés, 10 de marzo del 2007. Bueno, en este caso, fíjense en la otra forma que tiene, ¿no? Update, pasando una fecha en formato japonés, le agrega 25 días. Ya que es una forma más breve, ¿no? Solo con el interval, como hicimos aquí. Bien, ahora vamos a agregar en una forma equivalente con la función dateAdd, ¿sí? Antes usamos addDate, ¿sí? O también está dayAdd, que es una función prima, ¿no? A esta fecha, 10 de agosto del 2006, le estamos agregando un mes. Se nos retorna 10 de septiembre. ¿Sí?
Luego también podemos quitar un día, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos quitando un día a el 10 de agosto, el que pasa el 9 de agosto, ¿no? Muy bien. También, cuando tenemos valores daytime, como en este caso, podemos agregar 2 minutos. O sea, de 55 lo agregamos si es un day at. Acá estamos haciendo al revés. Un day sub de sustracción, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, resta 2 minutos. O, como en este otro caso, está restando 2 minutos con 3 segundos. Esta fecha y hora. Bien, de 55 a 53 bajó 2 minutos, de 44 a 41 bajó 3 segundos. ¿Sí? Bueno, si queremos saber, por ejemplo, el día de la semana de una fecha determinada, vamos a hacerlo con la función dayname. Muy bien, Thursday, ¿no? Que es jueves. Fíjense que siempre pueden hacer, ¿no es cierto? ¿Sí? From dual es la tabla virtual que se genera con la creación de cada base de datos en MySQL. Esto por si lo querés usar como parte de una subconsulta, por ejemplo, ¿no? O usar un alias para esa columna, esa única columna, y consumirla desde la aplicación cliente. ¿Sí? Le pones el alias, ¿sí? Muy bien. Bueno, corroboren con el de hoy, ¿no? Por ejemplo, 2021 0924, ¿no? Es un Friday, es justamente viernes, ¿no? Pongan la fecha de nacimiento de ustedes, ¿eh? Por ejemplo, eh, si naciste en 1990, 0724, o sea, 24 de julio del 90, tu día de nacimiento fue un jueves. ¿Sí? Entonces, bueno, hagan ese ejercicio a ver en qué día nacieron, chicos. Yo, por ejemplo, nací un jueves. No sé ustedes, ¿qué día nacieron? A ver, con esta función la pueden averiguar rápido. Nadie se anima, chicos, ¿eh? El día del nacimiento. Si fue un domingo, un miércoles. Bueno, ahí Facundo dice que él nació un sábado porque puso su fecha de nacimiento. Ahora el resto de los chicos ponen algo. Bueno, Belén también casualmente un sábado. Qué casualidad, ¿no? Bueno, muy bien, tanto Facundo como Belén, un sábado. Muy bien, bueno, genial. Te copié con 5 años de diferencia ese Facundo. Estamos bien. Bueno, está perfecto. Bueno, interesante, ¿no? Este tipo de funciones que por ahí uno no conoce, que, bueno, porque no utiliza, ¿no? No necesita utilizar. Miren este otro, por ejemplo, el día del mes, ¿no? 10 de agosto del... Bueno, lo único que hace es extraer el día, ¿no? También tiene la función mount, ¿eh? La función mount hacia secas, que está por allá abajo solamente. Uno le saca esto, ¿sí? También te retorna el día de la fecha que le pasas.
Bueno, el día del año, este es muy interesante. Bueno, el día de la semana, ¿no? Pero el día del año, por ejemplo, ponemos a ver cuántos días vamos en este año, 2021, 24 de septiembre. Vamos por el día 267 de este año. ¿Sí? Ese es un año no bisiesto, así que de 365 llegamos al 267. ¿Sí? Curioso, ¿no? Bien, esa función. La Gabriela nació un miércoles, dice allí. Ujú. Sí, como estamos repartidos, ¿no? Yo jueves, Gabriela miércoles, Belén y Facundo un sábado. Bueno, Aldana un sábado también. O sea, que ganaron, bueno, ganaron el sábado por goleada, ¿no? Así que, sí, está bien. Así que ganó 3-1. Bueno, Strack. Bueno, extrae el año de esta fecha, o el año y el mes de este daytime, o el día y el minuto de este daytime. Si no, no hay mucho para analizar allí, ¿no? Son como muy, se entiende perfectamente lo que haces, ¿no? Bien, Hour, bueno, saca la hora, un valor de time, en este caso, ¿sí? Que es hora, minutos y segundos. También puedo hacerlo con el minuto, o extraer el nombre del mes, de un año, en inglés, ¿no? En este caso, August, o sea, agosto. Muy bien. Y todas las conocen, ¿no? Now y sysdate retornan la fecha y hora del sistema. Por ejemplo, sysdate, ahí está la fecha y la hora. Bien, podemos agregar a un periodo, agosto 2006, 2 meses, o sea que nos vamos a octubre. Y este sí es interesante. Por ejemplo, la diferencia de periodos, ¿no? Aquí habría 6 meses de diferencia entre agosto y febrero de ese mismo año, ¿no? 6 meses. Bueno, el second time pasa los segundos que le pases aquí como a su equivalente de minutos. Minuto y medio, 90 segundos. Y lo tenemos. Y bueno, podríamos así seguir, ¿no? En 1600 segundos, por ejemplo, tenemos una hora completa. Bien, Weekday te devuelve el día de la semana. Bien, por ejemplo, el día de la semana de hoy, 21, 09-24. Bien. Bueno, es el cuarto día de la semana, ya que arrancó por el domingo cero, ¿no? Ahí se ve como una lista. Bien. El año, bueno, ya sabemos lo que es esto. Retorna el año. Fíjense qué curioso, ¿no? Cómo está escrito el año con 2 dígitos. Uno está acostumbrado a verlo con 4, ¿no? Caso y bueno, ya viene un ejemplo. Estamos parados sobre la misma base, ¿no? Así que creamos la tabla préstamos. Y tiene el campo título, documento, fecha de préstamo, que es un date. Se supone que estos son préstamos de libros. Fecha de devolución, otro date. Y el devuelto, para saber si fue o no devuelto. Por defecto no fue devuelto. Bien. Luego cargamos allí registro. Fíjense cómo lo cargamos, ¿no?
Estamos colocando allí los cuatro campos del título, manual de primer grado, el documento, ¿sí? La fecha de préstamo y la fecha de evolución. Para la fecha de evolución, ¿qué está haciendo? ¿Cuánto tiempo le da para devolver el libro? 5 días, ¿no? Por eso podemos utilizar justamente esta función de agregar un intervalo, en este caso 5 días, a la fecha original. Bueno, hagamos el insert y tenemos el select, que se como automáticamente coloco la fecha de evolución en 5 días a partir de la fecha de préstamo. Muy interesante, ¿no? Bien. Bueno, otro, muy parecido también. También 5 días para el segundo registro. Insertamos. Y bueno, para el resto lo mismo. Y podemos ver entonces que para cada préstamo tenemos un intervalo de 5 días para devolver. Bien. Eh, y miren esto último, qué interesante, ¿no? Tenemos entonces el nombre del libro, el documento, current date. Current date te devuelve la fecha de hoy. Y entonces con el date at a la fecha de hoy le sumamos 5 días. Bueno, efectivamente, ¿no? La fecha de hoy le suma 5 días. Bueno, hasta acá bien, chicos. Bueno, perfecto, muy bien. Bueno, en un minutito seguimos ya con las funciones definidas por el usuario, ¿sí? Estas son las predefinidas en MySQL. Están allí en el manual del RefMap, ¿no es cierto? Es el PDF, que es la Biblia de MySQL. Bueno, en un minutito continuamos, ¿sí?
Así que lo que vamos a hacer es, en principio, eliminarla, ¿no? Para volverla a crear, ¿sí? Bueno, creamos la tabla de libros, ¿eh? Título, autor, editorial y precio, muy bien, bien simple. Vamos a, a insertar los registros. Cobramos con un select, ¿sí? Y hasta aquí lo tenemos, ¿sí? Bueno, no hagan caso al título del último libro, ¿no? Eso no es cierto, ¿sí? Bien, bueno, y vamos a crear una función, pero definida por el usuario. Para crearla tenemos que utilizar las cláusulas de delimiter, tanto para el comienzo como para el final de la firma y del cuerpo de la función. O sea, sin esto no va a funcionar. Luego cuando veamos lo mismo en SQL Server van a observar que no es necesario, ¿no? Pero bueno, aquí en MySQL sí. Y bueno, esta función ¿qué hace? Como ustedes ya saben programar, seguramente la entienden rápidamente, ¿no? Lo que hace es toma un valor, el precio del libro, se supone, ¿sí? Eh, bueno, vamos a primero ver esto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué es lo que retorna la función? Va a retornar justamente un valor decimal, que es el precio, pero el precio incrementado en un 10%, ¿no? Aquí lo podemos ver. ¿Sí? Se me sigue decir, la variable a valor, ¿sí? Recibe el precio del libro, ¿sí? Y retorna ¿qué cosa? Está retornando el precio del libro incrementado en un 10%. Aquí puedo haber hecho rápidamente esto, ¿no? Es decir, que retorne, acá va guión guión, gracias, el comentario, retorne a valor por 1.1, ¿no es cierto? ¿Sí? Es lo mismo, incrementa un 10%. El begin y el end son dos cláusulas que a vos te indican dónde empieza y dónde termina el cuerpo de la función. Entonces, esta es la firma de la función, todo esto es la firma, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Qué parámetro recibe? Si es que recibe algún parámetro. ¿Mm? En su argumento, ¿qué retorna? O sea, ¿qué devuelve? Normalmente uno en Java, en los métodos ve que el retorno lo encuentra aquí, ¿no? El tipo de dato. Antes del nombre de la función o del método. ¿Sí? Bien. Vamos a crear la función. Bueno, haciendo un refresh. Vamos a ver aquí en function, ¿no? Ya está la otra función. Clic derecho, Alter Function. Y vemos el diccionario del objeto, ¿no? Que es este de aquí. ¿Bien? Vamos a ver cómo está constituido, básicamente. Bien. Y ahora, como yo sé que esa función devuelve un solo valor, esto es algo similar a la subconsulta, ¿no? En ese sentido. Es decir, como devuelve un solo valor, puede estar ubicado en una cláusula where, o puede estar ubicado en las columnas de un select, ¿m? O en un having, en este caso la columna de un select. ¿Sí? Así que como tercera columna, una columna agregada, me devolvió el título, el precio y el precio incrementado en un 10%. Vemos que es correcto, ¿no? Porque
El 10% de 15 es 1,5. Más 15, 16,50, ¿no? Así que está bien calculado. ¿Me siguen, chicos? ¿Cómo funciona? ¿Se entiende? Claro, se puede calcular el IVA, como dice Belén, o cualquier otra cuenta, ¿no? Algún descuento, de una promo, ¿no? También se podría utilizar para eso. Así que sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver otra función que en este caso recibe dos parámetros en su argumento. El primero es el precio del libro y el segundo es el incremento que uno quiere darle a ese precio. O sea que ya no es un 10% como antes, sino que uno define de antemano, ¿no? Si es un 10, 5, 15, 20, 30%, lo que sea, ¿no? Retorna obviamente ese valor decimal. Todo esto es la firma de la función, encabezado. Y el cuerpo, delimitado por las cláusulas begin y end, o sea, comienzo y final, retorna justamente lo que uno quiere incrementar. Bueno, listo. Queremos la función. Vamos a corroborar, ¿no? Haciendo refresh aquí en nuestra base de funciones. Dentro de la carpeta function tenemos la nueva función creada que con un altar le vemos el diccionario, ¿sí? Cómo está formado. Bien, entonces, ahora sí, vamos a volver y vamos a utilizarla en dos ejemplos. En este caso, un 20% de incremento del precio de los libros. Bien, el 20% de 15 es 3, así que 3 más 15 es 18, lo cual es correcto. Y si aumenta un 50%, el 50% de 15 es 7,5, más 15, 22,50. Así que es correcto, ¿sí? Bueno, ya vimos dos funciones que retornan un solo valor, la primera con un solo parámetro y la segunda con dos, ¿sí? Bueno, vamos a una tercera función que de acuerdo al precio del libro que uno le pase como parámetro en su argumento, va a retornar si ese libro es económico o costoso. Bueno, acá me nos pregunta, ¿no? Fíjense en el cuerpo, estamos declarando una variable de uso temporal o auxiliar mediante la directiva declare, ¿no? Se escribe declare. Hacemos entonces declare el nombre de la variable temporal, el tipo de dato asociado, as varchar de 20 o varchar 20, la inicializamos con el comando set, ¿sí? Y esto sigue un camino parecido a programación clásica, ¿no? Es decir, primero tengo que declarar la variable y luego la inicializo, ¿sí? Luego lo utilizo, claro. Entonces, acá nos preguntamos si el valor del precio del libro que fue pasado a este parámetro de la función desde la tabla libros, ¿sí? Es menor o igual a 20, entonces vamos a redefinir el valor de la variable, valor retornado con el valor económico, ¿sí? Si no, lo seteamos con costos, ¿sí? Y allí termina el if. Recuerden que SQL es un lenguaje estructurado, ¿no? Entonces manejamos if, manejamos while, ¿no? Loop, bueno, todo ese tipo de estructura de control, ¿no? De ejecución del flujo de código. Bueno, finalmente retorna la función esa variable. Es muy similar a lo que fue en los casos anteriores, ¿sí? Había siempre un retorno, ¿no? Un return. Bueno, vamos a crear la función.
a verificar dentro de Function haciendo un refresh, que ya aparece. Vemos su diccionario de datos. Bien. Y ahora la vamos a utilizar. Recuerden que devuelve un único valor. Por lo tanto, la puedo utilizar en las columnas de un select, en un where o en un have, ¿sí? Como las subconsultas, ¿vieron? ¿Sí? Entonces acá estamos trayendo con esta query el título, precio y, bueno, si es costoso o económico el libro, de acuerdo al precio. Ejecutamos entonces la consulta. Claro, 15 pesos económica. 25 costoso, porque supera el umbral de 20. 45 costoso, 12 económicos. Sí, ¿me siguen, chicos? Aquí, por ejemplo, lo hice con un dual, front dual. Simplemente traje la función costoso, le pasé 10, consulta aislada, utilizando esa función, la llamada de esa función. Si le paso 10 es este, económico. Si le paso 30 será costoso. Perfecto. Bueno, hasta allí me siguen, chicos. ¿Vamos bien? Dale. Y puedes invocar algunas. Espera. ¿Y puedes invocar alguna de esas funciones en cualquier parte del código? No, por eso mismo. Depende lo que retorna la función. Si retorna un solo valor, como en este caso, solamente la podés ubicar allí, ¿no? Las columnas un select o en un where. Hace una comparación, ¿no es cierto? Así con el valor retornado por un campo. O por ejemplo en un Javi. Y esos son los tres lugares donde podrían invocarse, ¿no? Perdón, a ese tipo de función. Exactamente. Si haces una query en otro script, bueno, sí, de hecho la mezclas, ¿no? Dentro de la aplicación cliente que estés haciendo, ¿no? En Java o donde sea. Así no hay ningún problema. No, ahí lo que se puede hacer, en todo caso, se arma una. A ver, esto lo vemos el próximo encuentro. Un procedimiento almacenado y allí pensás todo lo que querés hacer, ¿no? Entonces por ahí tal vez convenga en ese caso hacerlo con un procedimiento, ¿no? Claro, cuando son muchas sentencias, ¿no? Las funciones se dedican a ejecutar a resolver una única cuestión, ¿no? A la vez. Los procedimientos no, van a resolver múltiples cuestiones en un único procedimiento. Sí. Bueno, claro, sí, exactamente. Sí, es mucho más escalable, sí. Por eso después de las tablas y vistas, lo que más se usa son los procedimientos. Mucho más que las funciones incluso. Puede haber una función dentro de un procedimiento incluso. Así que sí. Bueno, miren qué curioso esto, ¿no? Yo tengo aquí pi, se lo ejecuto como es una función de MySQL, ¿no? 3.14, pero también yo me puedo crear una función alias, como en este caso, ¿no? Pi, la llamé en mayúscula a propósito, ¿no? Para no confundirla con la original de MySQL. Obviamente me va a retornar un decimal el pi y retorno lo que yo quiera. Pude haber retornado 2, 50, cualquier cosa, ¿sí? O sea que esta sobrescribe, digamos, la función nativa, como dice aquí, que es esta. Esta es la función nativa, ¿no? Bueno, a pesar de esta sobreescritura, ¿no? Recuerden que no está orientado a objetos el SQL, ¿sí? O sea que esto es una especie de polimorfismo, ¿no? Lo que estamos haciendo. Llevado a un lenguaje orientado a objetos, ¿no? Ejecuta el pi que sobrescribe a la función nativa, ¿no? Obviamente. Bien, allí lo tengo.
Bueno, después tenemos, claro, exactamente, no es case sensitive y la PIS, tal cual. Bueno, estas funciones, bueno, usted ya entiende lo que está haciendo. Le paso dos valores y saca el promedio. Vamos a, me devuelve un solo valor, ¿sí? Entonces la puedo ubicar en la columna de un select, como estoy haciendo aquí. Voy a poner un alias, promedio, por ejemplo. Aquí lo tenemos, ¿sí? Con otros valores, por ejemplo, 10 y 20, para que me devuelva 15. ¿Eh? Muy bien. Bueno, allí hemos visto algún if dando vueltas, ¿no? Algún if else. Ahora, digamos, tenemos los controles de flujo y de condicionales o iterativos. El if, por ejemplo, ¿no? Vamos a crear aquí la tabla notas, tiene la nota y el nombre simplemente. Cargamos algunos registros, ¿ok? Y luego vamos a crear una función. Voy a hacer hasta aquí primero. Entonces estamos bien, ¿sí? Ahora creamos una función que, ¿qué va a hacer esta función? Bueno, le voy a pasar, va a recibir la nota en esta variable de la tabla de notas, y de acuerdo al valor de la nota, bueno, será lo que esté devolviendo como leyenda, ¿no? Como cadena de caracteres. Devuelve una cadena de caracteres, un varchar. Puede ser desaprobado o aprobado. El límite es 4, ¿no? Con 4 se aprueba, menos de 4 se desaprueba, ¿sí? Y bueno, todo lo demás ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? ¿Sí? Cómo se maneja un if. Así que ahí está. Esa es la sintaxis del MySQL. Es muy similar, pero no es exactamente igual a la de SQL Server. Esa la veremos más adelante, entonces, ¿sí? Ahí queremos la función y como retorna un solo valor, aprobado o desaprobado, también la estoy ubicando dentro de las columnas de un select. Bueno, allí se puede ver claramente, entonces, de acuerdo a la nota, está aprobado o no. Bien. Bueno, la función anterior se llamaba condición, esta también, así que vamos a borrarla. Hacemos refresh para corroborar, no está más. Muy bien, y ahora la vamos a volver a crear, pero esto está repetido, ¿no? Por lo que estoy viendo, así que no se preocupe. Esta es la que es nueva, ¿no? La de la línea 180, porque ahora tenemos desaprobado, regular o promocionado. Y los límites son 4 y 8. ¿Mm? O sea, menos de 4 desaprobado, de 4 a 8 regular, o sea que va a final, ¿no? Y de 8 para arriba promocionado. O sea que no va a final, ¿no? Bueno, empezó a concatenar if con else, ustedes ya conocen todo esto, ¿sí? Estructuras condicionales, bueno, entonces creamos la función, luego si la podemos probar. Bueno, ahora simplemente cambió, ¿no? Hay algunos que están regular, entre 4 y 8, o algunos promocionados, más de 8, o desaprobados, menos de 4. Bien. Eh, bueno, esto es interesante. El CIF, que aparece en otros lenguajes como PHP o JavaScript, aquí no existen. Así que tenemos que, o Python, ¿no? En Python tenemos el if, por ejemplo, ¿no? Esa contracción. Bueno, ese ya lo habíamos visto. Y ahora vamos a ver el flujo case. Bueno, el case, este lo habíamos utilizado, mal no recuerdo, para
subconsultas, ¿no? Donde de acuerdo al precio del libro era económico, caro o normal, ¿sí? Bueno, le paso una ficha. Ok, este es formato japonés. Si va a retornar un varchar, que justamente de acuerdo a la fecha que le pases, extrae el mes, o sea, me voy a declarar una variable, la seteo con enero, y luego extraigo el mes. Esto lo vimos hace unos minutos, ¿sí? En funciones que ya están predefinidas en MySQL, de manejo de fechas. Y bueno, de acuerdo al mes, entonces setearé la variable mes con alguna de las leyendas, ¿no? Esto más que nada para hacer una traducción del inglés al castellano, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Bueno, termina el case. El caso por defecto es diciembre, ¿no? Claro, cuando ya no es ni enero ni ninguno de los otros, ¿no? Hasta noviembre, por defecto es sí. Tenemos la función, tenemos allí por ejemplo diciembre, porque es esa fecha, y aquí en este caso cardate es la fecha de hoy, así que nos tiene que volver a septiembre, ¿no? Aquí esta no la reconoció, ¿vieron? Porque hay que poner el formato japonés, ¿no? Exactamente al revés. Así, guión o barra 10, eso es octubre. ¿Mm? Sí, sí. Ahora sí, ¿no? Octubre. Bien, otra función. Mes actual. Bueno, estoy utilizando el current day, claro. O sea, lo mismo pero usando el current day. Está bien, septiembre. Bueno, más de lo mismo, pero con trimestres. ¿Eh? De acuerdo al número de mes, será el número de trimestre, ¿no? Del año. ¿Eh? Así esto lo pueden analizar ustedes solos. ¿Eh? Perfecto. Bueno, hay un par de iteraciones que están interesantes, ¿no es cierto? Que tenemos acá MySQL, que son la loop y la repeat, ¿no? Vamos a ver loop. Y dice, ahí pasó Andrés, ¿qué pasó? Me pasé a DB Visualizar. Ah, ok, bien. Dale, buenísimo. Y es gratuito, ¿no? Eso es lo más importante. No se puede, no es SQL en teoría. O sea que estamos igual que DB ¿no? Claro. Ahora con Cassandra, dale. Sí, dale, buenísimo. Ojalá que se pueda entonces, se pueda usar. Si es más light que instalar el... y lo que ocurre es que igualmente para la versión de Enterprise ahí estamos. Claro, solamente voy a poder levantar las presas, ¿no? Pum. Bueno, en el caso del loop, ¿cómo funciona? Miren, a ver si se puede ver ahí. Bueno, primero, esta función se llama iterar, me declara una variable, dos variables, resultado y multiplicador. ¿Mm? Multiplicador lo arranco en cero. Bien, y luego voy a estar iterando todo este bloque que dice loop, ¿sí? Y va a estar haciendo esto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a estar multiplicando? Bueno, va a estar multiplicando hasta... Debería comenzar en uno aquí, ¿no? Ahora lo revisamos. Debería estar multiplicando hasta que se cumpla con esta condición. ¿Vieron? Dice, si el multiplicador es mayor o igual a 50, entonces me voy. Leap. Me voy de este iterador. ¿Sí, chicos? Bueno, si no entra leaf, entonces lo que hace es mostrarte la tabla del número que ingresaste. En este caso es un valor fijo, ¿no? Que es el 4, ya que te da la tabla del 4. Quiero probarla porque me parece raro lo del 0, ¿no?
No, está bien, porque en realidad no está. Arranca en cero, pero luego va incrementando. Bueno, bien lo que hizo, ¿no? Frenó en 50. ¿Mm? O sea, fue lupeando, iterando todo este bloque, ¿sí? Hasta aquí. Mientras el multiplicador no haya llegado, que es un flag, ¿no? No haya llegado hasta 50. Cuando llegó a 50, entonces te vas de ese iterable, ¿sí? ¿Me siguen, chicos? ¿Se entiende ese? Claro, tal cual. Se puede, ¿no? Dice Andrés, levantando algunos plugins. Dale, buenísimo. ¿Cuál es la versión Enterprise, no? Ah, la Free, la Express. Sirve, sí, por supuesto. Dale, dale, buenísimo. Buenísimo. Debe estar como la similar al Management Studio, ¿no? Supongo. Dale, ahora lo voy a copiar. Puede estar bueno eso. De Babies. Mira, esta no la tenía. Está bien. Buenísimo, gracias Andrés por el. Claro, bien, bien. Bueno, y finalmente tenemos bueno, el for no existe aquí en MySQL. El while, bueno, el while ya usted lo conoce, ¿no es cierto? ¿Sí? Mientras se cumpla con esta condición, ¿qué voy a hacer? Todo lo que está aquí, ¿no? Ese es el while clásico, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Vamos a crear la función que itera. Creo que es en la tabla del 3 hasta el 5, ¿no? O sea, de 3 por 0 hasta 3 por 5, por lo que estoy viendo yo. Bueno, ejecutamos. Ay, dio error. Ah, porque ya hiciste iterar, ok. Había que borrarlo primero. La recreamos y la ejecutamos. Perfecto, así tal cual, ¿no? Va de 3 por 0 a 3 por 5. Bien.